El número de generales que integran las Fuerzas Armadas Dominicanas podría recibir la mayor reducción de su historia con la aprobación de una nueva ley orgánica que llevaría de 214 a 40 la nómina de ese rango, utilizado desde hace años en muchos casos como gratificación política. Hace 25 años, 25 o 30 años, comenzó a distorsionarse, no solamente los generales, sino toda esa pirámide de mando. Se usó el ascenso como una gratificación y también el temor político de no retirar los oficiales a su debido tiempo. Ciertamente en el país se ha abusado tanto de los ascensos como de los retiros, llevando a que alrededor del 60% de los generales activos estén sin funciones, aunque sí en nómina. Los generales en todas partes del mundo, corresponden a esas funciones que yo te he dicho. Por ejemplo, un general de brigada debe comandar una brigada. Si hay 5 brigadas o 6 brigadas, debe haber 6 generales de brigada. De acuerdo con conocedores de la materia, la realidad es que con el exceso de altos oficiales se ha ido desvirtuando la función que se debe ejecutar de acuerdo a los diferentes rangos. La mayoría de esos oficiales lo mandan a desempeñar funciones a instancias, instituciones del Estado, como encargado de seguridad de aduana, encargado de seguridad de Banco Central. Otro aspecto que destaca Daniel Pou es la estructura de las Fuerzas Armadas que posee la República Dominicana. Que nosotros no podemos seguir con ese modelo de Fuerzas Armadas, de grandes cuerpos hipertrofiados, infuncionales, que en tiempo de paz no tienes realmente una labor que acometer. En ese sentido, el ingeniero Hanle Herman dice que la situación es más delicada aún. Así como tú tienes un perfil de un mecanógrafo, mecanógrafo, tiene que ser mecanógrafo graduado de qué sé yo qué cosa, tiene que ser qué sé yo qué sé yo cuánto. No, allá también, allá hay que ser diplomado de Estado Mayor, tiene que haber pasado determinados años en el servicio, tiene que haber dirigido tropas. Allá hay generales que nunca han pasado por un cuartel. Actualmente, las Fuerzas Armadas Dominicanas poseen alrededor de 24.500 miembros activos, de los cuales 214 son generales. Por citar un ejemplo, Estados Unidos, que es un país con conflictos de guerra, posee un cuerpo de 1.447.000 miembros y solo tienen 11 generales. La pirámide es un asunto técnico, la pirámide está invertida, la pirámide de mando está invertida, o sea, que hay más caciques que indios. De acuerdo con el exministro, la doctrina organizativa de las Fuerzas Armadas está delimitada y establece que el 50% de la tropa debe ser rasos, el 30% clases, que son cabos y sargentos, y el 20% deben ser oficiales. Las razones, tienen que ver razones de tipo económica, pero sobre todo de tipo político. La parte económica que señala es una de las más importantes, porque del presupuesto de las Fuerzas Armadas, el 82% está destinado al pago de personal. Y precisamente el nuevo ministro está a la espera de que sea aprobada la nueva ley para poder actuar en consecuencia. Inmediatamente esta ley orgánica salga, nos va a dar a nosotros un patrón, un marco para nosotros poder, con el Estado Mayor, buscarle soluciones a los diferentes problemas, principalmente el problema de personal, que es la parte más crítica de las Fuerzas Armadas. El esperado proyecto de ley fue sometido por el senador Adriano Sánchez Roa y aprobado por la Cámara Alta. Actualmente se encuentra en una comisión de estudio de la Cámara de Diputados. Esa ley de la Fuerza Armada en realidad es una ley que tenemos 5 años trabajándola en el Senado y en ese trayecto la ley fue muriendo varias veces, perimía, la presentamos y yo puedo decir que lo que ya aprobó el Senado y que está en la Cámara de Diputados es una ley, un proyecto muy consensuado. Aunque lo que más ha concitado la atención de la opinión pública es la reducción de generales, la puesta en práctica de este artículo no sería inmediata. Esta ley tiene una serie de procesos, de pases. Hace un proceso de 6 años para poder disminuir la cantidad de generales, porque no podemos hacerlo todo bruscamente. Esos procesos los explica el propio legislador. Pueden incluso seguir los retiros normales. Es que cuando se vaya a ascender a alguien, en el caso de general, tienen que haberse retirado ya 3 generales y ingresando nada más 1 por cada 3, ya entonces se va a llegar al número que tiene que llegarse, que es de solamente 40 generales. Ese retiro implicaría el desembolso de millones de pesos en prestaciones, más la carga fija de las pensiones. Hay que buscar las compensaciones, esos oficiales, un retiro que pagan los mismos activos, la fuerza, el gobierno quizás debe subsidiar,
Pero eso no puede ser óbice cuando se gasta dinero en otras cosas que no son tan fundamentales como es el desenvolvimiento de esas instituciones que son primordiales para la vida de la nación. Otros aspectos que cambiaría la aprobación de una nueva ley orgánica sería la sustitución de los nombres de las instituciones. Por ejemplo, el Ejército Nacional sería Ejército Dominicano y la Marina de Guerra pasaría a ser la Armada Dominicana. También crea el puesto de Comandante General Conjunto de las Fuerzas Armadas, que será el segundo al mando por encima de los jefes de las tres instituciones, y el ministro será puesto en retiro de manera obligatoria a los 2 años. El problema de los retiros es una mala costumbre, que no solamente de no retirar, sino de retirar a destiempo. Hay que también establecer dentro de las Fuerzas Armadas que no todo oficial tiene que terminar su carrera como oficial general. Según entiende Soto Jiménez, donde entra la política sale la institucionalidad, y ese ha sido el gran problema de la distorsión que existe en las Fuerzas Armadas y contra la que no han podido los ministros que la han conducido desde alrededor de 40 años a la fecha. Yo hice muchos intentos de eso, ¿verdad? Intentos. Muchos de ellos hasta con la aprobación del presidente, pero que ese es un problema. Y eso hay que comprender no a Soto, sino a los mandos actuales, lo que vienen y lo que vendrán. Están sujetos a la voluntad política. Precisamente esa lealtad malentendida es la que ha dado al traste con el desorden que existe actualmente en los cuerpos castrenses y que la disciplina mantiene en silencio y sin quejas públicas. Como estamos inmersos en un tiempo de promesas de hacer lo que nunca se ha hecho, ojalá surja el interés serio en organizar los cuerpos armados para que en caso de necesidad el país tenga en ellos un verdadero respaldo. La Fuerza Aérea Dominicana, Dr. Osvaldo Cepeda.